Amigos, empezamos y revisamos el escrutinio nacional. ¿Cómo está a esta hora? Está a punto de terminar. Ahí el 99.90% de actas procesadas a esta hora. Y como les dijimos, desde esta tarde Guillermo Lasso está en primer lugar. Tiene al momento el 19,66% de la votación, mientras que Yacu Pérez tiene el 19,61% de la votación. En votos, la diferencia que ahora le saca Guillermo Lasso a Yacu Pérez es de 4.254 votos al momento. Actas procesadas a esta hora, 99.90. Vamos a ver qué pasa en la delegación electoral del Guayas, donde se está, digamos, ahí es donde la mayor cantidad de actas se han registrado con novedad. Luisa María Heredia está ahí para darnos detalles de lo que ha pasado durante toda la tarde y lo que está pasando ahora en la noche. Hola, Luisa María. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros estamos acá en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. A esta hora, a las 8 de la noche con 7 minutos, producto de la fuerte lluvia que cayó esta tarde en la ciudad de Guayaquil, se ha tenido que cambiar de locación a las mesas en las que se está realizando el escrutinio de las actas con novedades. Son 882 actas que a esta hora todavía faltan de escrutar. Son actas con inconsistencias por firmas y también con inconsistencias numéricas. Sin embargo, no se ha parado. A la par de que se van cambiando las mesas hacia otro sitio, todavía se continúa escrutando para no tener que suspender este proceso. Todo esto pues bajo la supervisión de los veedores, de los representantes de las organizaciones políticas, tanto del Movimiento Creo como de Pachacuti. Más temprano, a eso de las 5:30 de la tarde, salió de esta delegación el candidato a la presidencia por Pachacuti, Yacu Pérez. Él reaccionó precisamente a los cambios en los resultados electorales que esta tarde se presentaron. Nuestro compañero Luis Zúñiga nos ha preparado un reportaje. La tarde de este miércoles y tras más de 72 horas de finalizadas las elecciones del domingo, Guillermo Lasso, candidato a la presidencia por el Movimiento Creo, superó a Yacu Pérez de Pachacutic en el conteo de votos que realiza el CNE. Con esto y hasta el cierre de este reportaje, quien pasaría a la segunda vuelta sería Lasso. Y por supuesto generó reacciones. Pérez denunció fraude electoral. Hoy se consumó el fraude. Es una tristeza que todo lo que las reuniones que teníamos desde ayer y el día de hoy fue nada más que un vil engaño. Y dice saber en dónde está el fraude. No aceptan que se transparente las actas P1, las actas de nacimiento. Ahí está la trampa, ahí está el fraude. Yacu Pérez ya anunció acciones. En primer lugar, pedirá a la Contraloría una auditoría de las juntas electorales en 6 provincias. Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha y Esmeraldas. Además, vamos a solicitar que se abran las urnas. En esas 6 provincias sufrimos el fraude. Y no solo eso. Candidatos a la Asamblea por Pachacutic anunciaron que presentarán una denuncia en Fiscalía. Vamos a ir a la Fiscalía a presentar la denuncia. Es un delito electoral, se está violentando la voluntad popular y no lo vamos a permitir. Vamos a dirigirnos, o sea, aquí sería el CNE y también para Quito, Contraloría General del Estado y Fiscalía General de la Nación. Yacu Pérez indicó además que ya denunció estas irregularidades ante los miembros de la OEA e indicaron que lo presentarán en su informe. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y esta revisión de las actas con novedades, incluso ya de las actas rezagadas, y la revisión y el conteo voto a voto, como ustedes han podido observar que se realiza, inició temprano en la mañana de hoy. Sobre esta jornada, Joana Ramos también nos ha preparado un reportaje. La jornada este miércoles en la Delegación Provincial Electoral de Guayas empezó según lo previsto, antes de las 9 de la mañana, y los delegados de las organizaciones políticas ya estaban en su puesto. 2 por cada mesa se instalaron para esperar a los miembros del CNE y empezar con la vigilancia de las actas con inconsistencias. Lasso 37 votos, Yacu Pérez 16. Papeleta por papeleta era revisada y la tendencia en la provincia se iba confirmando con el pasar de las horas.
horas. Antes de las 11 de la mañana llegó a la delegación el candidato por Pachacutic, Yacu Pérez. Dijo que tenía graves denuncias de irregularidades y que los números no concuerdan. Yo aceptaré los votos que apoyaron al pueblo que apoyó a Guillermo Lasso. Aceptaré a todos que estén en la línea de la honestidad. Pero reitero, adrede se hace ilusiones el señor Guillermo Lasso, adrede sus colaboradores se hacen ilusiones. Le van a derrotar el correísmo, no sé, con fraude, como lo hicieron, ya lo hicieron. Lo van a ganar. Al único que no le van a poder ganar es a Yacu Pérez. Ingresó al edificio de la delegación y quiso avanzar hasta el área de escrutinio, pero fue impedido. Minutos después, ya en compañía del director provincial, recorrió brevemente las instalaciones. Ahí la autoridad electoral aseguró que el escrutinio se realiza con total transparencia y la presencia de veedores internacionales, y aclaró algunas dudas. Existe un comentario y existe una duda por el tema del T1. El T1 es una copia del acta, la cual lógicamente probablemente tenga inconsistencias. Es por eso que se vuelve a contar. Se vuelve a contar por la inconsistencia numérica que aparece. ¿Por qué no todos los paquetes tienen el acta? Porque ya fueron retiradas del paquete para hacer la verificación de firmas. Para esta noche está previsto se termine con la revisión de poco más de 1.100 actas con inconsistencias. Joana Ramos, 24 horas. Reiteramos, a esta hora son ya 882 las actas con inconsistencia numérica que hace falta revisar. Ustedes están observando, es una revisión ya voto a voto la que se realiza a esta hora también bajo un fuerte resguardo militar. De hecho, en los exteriores de la delegación, el resguardo abarca por lo menos 4 cuadras a la redonda, y también a esta hora se mantienen algunos de los simpatizantes del movimiento Pachacutic que en este día se dieron cita aquí en la delegación provincial electoral del Guayas. Es lo que les puedo informar. Adelante, Diana, en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luisa María, por la información. Y el movimiento indígena llama a sus bases a una vigilia permanente y sin violencia en las delegaciones provinciales electorales. Sostienen que se trata de configurar un fraude en contra del candidato Yacu Pérez. Un grupo de indígenas ya está en vigilia en los exteriores del recinto donde se recuentan los votos de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Aunque en Quito ya se terminó el reconteo de las actas presidenciales con novedades. Tiene que terminar de contabilizar con la transparencia del caso todas las actas rezagadas. Si en eso no responden a la realidad del país, vamos a solicitar y les exigimos la apertura de todas las actas a nivel nacional. Responsabilizan al Consejo Nacional Electoral por haber anunciado un resultado provisional que puede no responder a la realidad cuando se termine el escrutinio oficial. No se puede generar proyecciones, en este caso teniendo empates técnicos. En el momento que ya lo hizo, lógicamente proyecta sobre un escenario real. En ese sentido no pueden trasladar eso, en este caso, a los movimientos políticos que en este momento se disputa. Sostienen que si no se confirma el paso de Yacu Pérez a la segunda vuelta, debe haber un reconteo general de los votos. De ser posible, que se abran en todo el país y ahí veremos las inconsistencias. Y la esposa del candidato Pérez también tiene otra idea. Pedir una nulidad parcial, al menos en estas 3 provincias donde el fraude es extremo, e intentar recuperar un proceso electoral digno, transparente. Lo cierto es que los indígenas llaman a sus bases a movilizarse y mantenerse vigilantes. Que estén en los recintos de cada uno de sus territorios. Esto es de manera pacífica, con cantos, con música. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y en horas de la tarde, indígenas de varias comunidades llegaron a Quito y se instalaron en una vigilia en las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral, en la avenida 6 de diciembre. La delegación de indígenas dice que se mantendrá de manera permanente hasta que termine el escrutinio y se corrijan lo que dicen son inconsistencias e irregularidades en el proceso que está perjudicando la candidatura de Yacu Pérez. La movilización llegó pacíficamente en medio de algunas proclamas en contra de la autoridad electoral. El candidato presidencial Guillermo Lasso anunció que una vez consolidado como finalista no tiene ningún inconveniente de incluir en su programa de gobierno las propuestas de ciudadanos que votaron por otros candidatos.
En la tarde de hoy ha quedado claro que estaremos en segunda vuelta. Los resultados se irán consolidando en las próximas horas porque todavía falta contabilizar más de 1.000 actas que representan 350.000 votos. Les quiero decir, ecuatorianos, que con profunda humildad y con gran sentido de responsabilidad, asumo liderar esa aspiración de la mayoría del pueblo ecuatoriano que el pasado 7 de febrero votó por la democracia, votó por la libertad, votó por un Ecuador de oportunidades y próspero. Más noticias. Las funciones del Estado encabezadas por el presidente de la República hacen un llamado a la calma y a esperar los resultados oficiales conforme a la ley y con transparencia. Su pedido se unen otras voces. El presidente de la República y representantes de los poderes del Estado como el legislativo, judicial y de transparencia hacen un llamado a autoridades, candidatos y ciudadanos a resolver cualquier discrepancia con respeto y acorde a la ley. Un llamado a la calma, a la paciencia, a la prudencia. La respuesta la tiene el Consejo Nacional Electoral, que con el acompañamiento permanente de los observadores internacionales tendrá que certificar al país los resultados definitivos. Según el primer mandatario, es necesario que el Consejo Nacional Electoral garantice transparencia. Al Consejo Nacional Electoral le hago un respetuoso pedido. El país necesita los resultados, sí, pero también la total confianza en esos resultados. Y también desde el colectivo Voces por la Democracia se unen al llamado a las organizaciones políticas y especialmente a sus líderes, candidatos, afiliados y adherentes a comprometerse con el país y actuar dentro del marco de la legalidad y legitimidad democrática. El Consejo Nacional Electoral tiene que subsanar eso a través de un mecanismo muy simple: hacer públicas todas las imágenes de todas las actas de escrutinio de todas las mesas. A estos pedidos de calma y paciencia durante la espera de los resultados oficiales, se unió el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, quien dijo que están cumpliendo con los plazos y los pedidos y explicó el trabajo de reconteo que cumplen las juntas provinciales electorales. Las elecciones se ganan en las urnas y hasta que no se termine el proceso de escrutinio, esto todavía falta por terminar. Una vez que concluya el reconteo en las juntas, el Consejo Nacional Electoral puede proclamar resultados y si las organizaciones políticas tienen alguna inconformidad, pueden presentar recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el ex candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, Javier Hervas, hizo un llamado a los dos candidatos que pugnan por entrar al balotaje a que se unan en un pacto por el Ecuador y así evitar que el correísmo vuelva al poder. Con este tuit subido a las 12:55 de este miércoles, el candidato presidencial Javier Hervas llamó a Guillermo Lasso y Yacu Pérez a unirse en un pacto por el Ecuador para así evitar el regreso del correísmo. Es un llamado a dejar esas rencillas, dejar ese partidismo, dejar esa ideología a favor del país. Evidentemente cada uno tiene sus diferentes ideologías, pero aquí tenemos que escuchar a todos los ecuatorianos. Aquí lo que los ecuatorianos están pidiendo, en la gran mayoría, es tener un país de paz, que no perdamos la democracia, que no regresemos a ser secuestrados por esa izquierda extrema, populista y corrupta, por ese correísmo. Y aunque prefiere no apoyar por ahora a ninguno de los dos candidatos, dice que de lo que sí está seguro es que el país no puede volver al pasado. Sería destrozar la democracia ecuatoriana, seguir destrozando más de lo que ya lo hicieron en el tejido social y afectar a ese país que la mayoría de ecuatorianos, que somos gente buena, sana y trabajadora, anhelamos ver un país de bien y no un país secuestrado por una minoría. Guillermo Lasso respondió al llamado también con un tuit, asegurando que el camino debe ser ese, la unión y el apoyo a quien los ecuatorianos elijan para segunda vuelta. Pero para eso habrá que esperar que el Consejo Nacional Electoral emita los resultados oficiales. Es inaceptable que estemos miércoles y no tengamos respuesta. Esto está llevando a una rencilla entre el electorado de Lasso y el electorado de Pérez. Y los ecuatorianos no merecemos esto. De allí que pide que el CNE actúe con transparencia y celeridad y que una vez que los resultados oficiales se hagan públicos, los ecuatorianos los acepten por el bien de la democracia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, sería vinculado al proceso por peculado que investiga la irregular compra de pruebas para detección de COVID en el municipio. El principal involucrado en este caso está prófugo, mientras se ha pedido la vinculación de al menos 7 personas más. Compra de pruebas para detección de COVID con supuesto sobreprecio, cuestionada adjudicación del contrato a la empresa Salumed y ocultamiento de información, entre otros, son los elementos que tiene Fiscalía para establecer responsabilidades en el caso de peculado, que esta vez involucra al alcalde de Quito. La Fiscalía ha solicitado la vinculación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, según el texto del impulso fiscal, porque presume que existiría la autoría o participación en el hecho objeto de esta instrucción. Los documentos que constan en el expediente han llevado a establecer una presunta responsabilidad penal por parte del señor Jorge Yunda, alcalde de Quito. Pues en su calidad de máximo representante de la ciudad fue además quien lideró el proceso de adquisición. No solo recibió las pruebas, sino que no ha dudado en respaldar esa compra desde el inicio. Son las mejores pruebas PCR, se adquirieron en Corea del Sur. Tras la decisión de vincularlo al proceso por peculado, Yunda respondió en su cuenta de Twitter que no ha incurrido en ningún ilícito y que estará presto para colaborar con la justicia. No se ha fijado aún la audiencia para resolver este pedido de vinculación. No obstante, se espera también la vinculación de otros funcionarios y exfuncionarios del municipio que, según Fiscalía, han tenido alguna participación en esta compra y sus consecuencias. La próxima diligencia será este viernes y allí se espera la vinculación de Jimena Abarca, Linda Guamán, Daisy Hidalgo, Jessica Cárdenas, Eric Andrade, Marco Rubio y la empresa Salumed S.A. Dos de los principales involucrados en el caso siguen con orden de prisión y están en calidad de prófugos. Se trata de Juan Vinelli, de la empresa Salumed, y Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del municipio. Se los procesa por la compra-venta de 100.000 pruebas para detección de COVID-19 por un monto de $3.7 millones. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos, amigos. A quienes recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se les debería administrar el refuerzo desde este jueves, cuando se cumplen los 21 días. Sin embargo, del primer cargamento de vacunas solo existe una reserva de 1.962 dosis. Han pasado 20 días desde que el país celebró la llegada de las primeras 8.190 dosis de vacunas contra COVID-19 y con ello el inicio de la campaña de vacunación. Aunque se había garantizado que los lotes de vacunas llegarían de forma semanal, luego de 3 semanas ha sido el único cargamento que ha llegado. Ahora la duda se centra en si se logrará aplicar la segunda dosis de la vacuna a quienes fueron beneficiados, pues de acuerdo al protocolo de la farmacéutica, el refuerzo se debería realizar este jueves. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta el 4 de febrero se vacunó a 6.228 personas en las 24 provincias del país, lo que deja una reserva para aplicar la segunda dosis al 31,5% de las personas, es decir, 1.962. Cumplir el lapso de 21 días entre las dosis será complejo, pues según el Comité de Transparencia de la Vacunación, el siguiente cargamento de vacunas llegará en 8 días. De la información que tenemos, el 18 de este mes llegan 16.300 vacunas. Con lo cual se garantiza completamente la segunda dosis. Algunos estudios de la farmacéutica Pfizer señalan que con la primera dosis se adquiere un 52% de la inmunidad. Luego de 21 días debe darse la segunda aplicación, con la cual se alcanza el 95%. Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aseguran se puede ampliar la aplicación hasta 42 días, no se sabe a ciencia cierta cómo podría afectar la protección total de la vacuna. En esas personas lo que vamos a observar es una disminución de los anticuerpos. De todos modos, aunque lleguen atrasadas, las segundas dosis deben ser aplicadas para que esas personas queden inmunizadas. Durante la fase 0 se ha aplicado la primera dosis de la vacuna a 5.976 personas de 99 hospitales de la red pública y privada y 252 adultos mayores de centros gerontológicos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Tu salud. Hola amigos, buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre la famosa vacuna rusa
y los resultados de los ensayos clínicos de fase 3. La vacuna rusa, denominada también Sputnik 5, tuvo una eficacia del 91.6% en la prevención del desarrollo de COVID severo, según los resultados que se han publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Nosotros vimos que la semana anterior esta prestigiosa revista, pues que se revisa por pares, donde las investigaciones confirman que los datos no se manipulen, afirmaron que estos resultados de fase 3 implican un excelente resultados de esta vacuna. Se entiende que al lanzar nosotros los resultados de la vacuna antes de la publicación de los estudios definitivos de fase 3, pues nosotros podemos entender que después de 22,000 personas y los resultados de su respuesta inmunológica, de un tamaño de muestra que es significativo, de un diseño típico que es básicamente doble ciego, donde los investigadores y los pacientes no conocen si es que reciben el placebo o la vacuna. Estos científicos pues básicamente han demostrado y han descrito la efectividad de esta vacuna basada en la famosa técnica de usar un adenovirus, que es un vector viral que lo que hace es meter a las células el material genético del virus del SARS-CoV-2. Pues nosotros sabemos que al comienzo los resultados dicen que la vacuna tendría una eficacia del 70% con una dosis y del 91.6% con la segunda dosis. Esto es muy alentador, nosotros creemos que es una vacuna eficaz y esta resultó ser también muy eficaz en personas mayores de 65 años. Esta es una población vulnerable que usualmente es la que más se complica, la que más va al hospital. Entonces la vacuna rusa puede ser una buena opción para prevenir eventos adversos de la enfermedad COVID-19 en este grupo poblacional. Seguimos nosotros esperando que las vacunas lleguen a nuestra región. Hay que entender que entre más opciones seguras y eficaces, pues será mucho mejor para nosotros los ecuatorianos. Hay que nosotros de impulsar que el gobierno ecuatoriano empiece las discusiones y las conversaciones con el gobierno ruso. Creemos nosotros que el uso de vacunas a nivel local debería estar deslindado de cualquier tipo de tema político o geopolítico. Que las vacunas se compren de acuerdo a la efectividad y a la seguridad de las mismas y que la regulación está a mano de la ARSA, que es la agencia local. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.